Bien, amados hermanos, por esta mañana voy a quedarme aquí mismo. El mensaje, hermanos, iniciamos la semana pasada, es apartados del mundo y apartados para Dios. Lo importante, hermanos, que cuando Dios elige a alguien, tal vez viene a su mente decir, pues Dios mío, tal vez en el tiempo de antes no existía tales cosas lo que existen hoy. Tal vez en el tiempo de antes era más fácil obedecerte. Tal vez en el tiempo de antes era que tal vez menos personas como existe hoy en día. Tal vez en el tiempo de antes no existía tanta tecnología. No existía tantos grupos musicales, tanta música, tantos géneros musicales. Tal vez en el tiempo de antes no existía la moda. Era muy fácil. Tal vez en el tiempo de antes no se veía lo que hoy se ve allá afuera. Era tal vez muy fácil. Y venía todo eso a mi mente. ¿Por qué? Porque buscaba una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Para pasarlo por alto y decir, Dios mío, yo sé que tú me has elegido para obedecerte. Pero Dios mío, estoy en un tiempo, en un milenio que está muy difícil. Hay muchas cosas que le hace imposible agradarte como tú quieres. Cada persona inmadura piensa de esta manera. Cuando uno no va a la palabra de Dios y la estudia y se alimenta a través de la palabra de Dios, hermanos, actúa de esa manera. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, de aquellos que en aquel tiempo, e incluso en el Antiguo Testamento, tenían grandes luchas también. Grandes luchas. Apartados del mundo y apartados para Dios. Vamos, hermanos, al libro el de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Y dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, la palabra de Dios nos indica que había maldad en aquel tiempo, que la maldad era tan grande, y habían cosas que se veían así exactamente como hoy. Dice la palabra de Dios que en el versículo 5, hermanos, dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Había maldad. Entonces nosotros no podemos tomar como excusa, Dios mío, en aquel tiempo tal vez no había ese tipo de maldad que existe hoy. Pero dice la palabra de Dios que sí había maldad. Había maldad. Una maldad tan grande que dice el versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Una maldad tan grande. Tal vez era fácil para aquel que quería obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Estaba difícil porque la maldad estaba grande. Hermanos, cuando pensé en este tema, apartados del mundo y apartados para Dios, necesitamos ir al Antiguo Testamento. Así como esta cita bíblica, así como este personaje que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver una selección de personajes que padecieron. Y en cada personaje vamos a sacar un punto, una aplicación, el propósito para nosotros. Para reforzarnos, para fortalecernos. Para ya no ir a Dios y decirle, Dios mío, créeme que está muy difícil. Tal vez Moisés, Noé, José, le fue fácil porque no había
este tipo de maldad. Pero la palabra de Dios dice que sí había maldad. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, usted y yo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Por eso estamos aquí esta mañana. Estamos aquí, hermanos, porque hemos hallado esa gracia. Un corazón humillado que reconoce que necesita de Dios. Un corazón dispuesto a escucharlo. Por ende, Dios nos ha apartado del mal. Y Dios, a través de su palabra, nos recuerda a nosotros que necesitamos someternos más a Él y ser fuertes para no tomar como excusa, hoy no se puede. Hoy sí se puede, hermanos. Dios puede. Hermanos, Noé, si vamos ahí al libro, el de Hebreos 11, el de Hebreos 11, no quiero perder esa cita bíblica, el de Hebreos 11, es recordado en este libro, este capítulo, se menciona a muchos hombres como ejemplo para usted y para mí, aquellos que pudieron demostrarle a Dios ese amor, ese respeto ante Él, sin importar las consecuencias, sin importar lo que estaban pasando. Hebreos capítulo 11, el versículo 7, dice la palabra de Dios, pero la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, ¿quién fue que le advirtió a Noé que iba a haber algo en el mundo? Dios, ¿verdad? ¿Quién nos advierte a nosotros que hay consecuencias en este mundo? Va a haber consecuencias, va a haber un castigo. Nos advierte Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿y qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Dice la palabra de Dios, aquí el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice la palabra de Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, Dios no le presentó a Noé un video, mira lo que va a pasar. Simplemente le dijo lo que iba a pasar. Y dice la palabra de Dios que por la fe, Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea que Noé no veía lo que iba a suceder, pero Dios le planteó, le dijo que iba a haber un castigo. ¿Acaso usted y a mí, hermanos, Dios no nos advierte que va a haber un castigo? Nos advierte que va a haber un fuego eterno, un castigo, que dice que será el lloro y el crujir de dientes, desesperación. Envía a su Hijo a este mundo. Jesús viene, hermanos, otro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Se desprende de esa deidad, se desprende nuestro Señor Jesucristo de ese reino para venir al mundo. O sea, démonos cuenta de algo, hermanos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él fue apartado para Dios. Fue apartado porque lo puso en el mundo. Se apartó Dios de Él porque ya no lo tenía junto a Él, allá arriba, sino que envió a su Hijo a este mundo a que sufriese y padeciese y diera el mensaje. Un mensaje tan hermoso de una oportunidad de salvación. Y mientras estuvo Jesús en esta tierra, hermanos, contó esa hermosa historia sobre el rico y el Lázaro. Y en esa historia, nuestro Señor Jesucristo cuenta que aquel hombre rico, el que simplemente se deleitaba de los placeres de ese dinero en banquetes, en fiestas, no le importaba lo que veía a su alrededor. Y en su casa estaba Lázaro. Dice que Lázaro era un hombre lleno de llagas, que comía de lo que caía el de su mesa.
Pero como el hombre estaba tan ciego que simplemente se fijaba en lo que a él le gustaba, en lo que a él le daba placer, no se dio cuenta en Lázaro. No se acordó él de Dios. No se acordó de Dios. Y cuenta a nuestro Señor Jesucristo en esa historia lo que padecía aquel hombre rico. Pedía misericordia por él. Y ya que no pudo obtener misericordia por él, pedía por sus hermanos. Porque tengo 5 hermanos. Quería él hacer algo por sus hermanos cuando él ya no podía. Pero cuando él pudo, no pudo hacer y no quiso hacer ni por él ni para él. Y con esta historia nuestro Señor Jesucristo nos recuerda a usted y a mí que hay consecuencias, que hay un castigo, que hoy podemos hacer algo por aquellos que amamos y por nosotros mismos. Por eso aquí en Hebreos dice aquí la palabra de Dios tan clara cuando dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En que su casa se salvase. Qué triste hubiera sido si Noé no hubiera escuchado a Dios. No te creo, Dios. No te creo, Dios. ¿Qué hubiera pasado con la familia de Noé? Con él y su familia. Pero hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos esa fe de Noé. Dios nos advierte de un castigo eterno, de una condenación eterna. Y Dios quiere que usted y yo nos salvemos. Con nuestros seres amados, con nuestras casas. No digo que la casa material, sino con nuestros hijos, con nuestros cónyuges y nuestros hijos. Y traigamos más almas al Señor que se salven también. Hermanos, no sé si a usted de que le ha pasado esto, o usted ha pensado de esta manera cuando usted ha visto alguna película, o ha leído sobre Noé. Y viene a mi mente, digo, Dios mío, qué bonito de que Noé haya actuado de esa manera. Pero también Dios quiere decir, qué bonito que tú actúes como Noé, para que te puedas salvar tú. Es de suma importancia, hermanos, que actuemos inmediatamente como Noé. Apartados del mundo y apartados para Dios. ¿Acaso fue fácil para Noé luchar en medio de ese mundo lleno de maldad? Mantener a sus hijos dentro del plan que él había hecho, o sea, del plan el de Dios. El plan era construir un arca. Dice la palabra de Dios que tenía nueras. Aparte de los hijos, las nueras también. Tenía que demostrarle Noé a sus hijos ese plan de trabajo. Hacer un arca y mantener a sus hijos dentro de ese plan. Y a sus nueras también. Dicen que por ahí el mundo, que entre los hijos y las nueras, entre las nueras y las suegras no se llevan muy bien, dicen. Pero aquí hay un ejemplo de Dios. Que Noé y su esposa tenían que trabajar para Dios. Sus hijos y sus nueras. Servirle a Dios. Y no simplemente un trabajito, hermanos, simplemente de asistir a la iglesia, de orar a Dios, comportarse. Tenían que ellos trabajar arduamente, físicamente, aparte de espiritualmente, físicamente, para traer esos árboles. ¿Quién sabe de dónde sacar esa madera para armar ese arca? Aparte de ello, cuando ya tenían el arca todo bien bonito, ya terminado, empezar a meter los animales. Después, cuidar de esos animales. Cuidar de esos animales. La bulla de los animales, el aseo, la limpieza y todo ello. Tenían que ellos trabajar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia el de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, aquí mire lo que nos dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, que el plan de Dios era, si es posible, salvar más almas. Pero aquellos desobedecían. El llamado, el de Dios, la advertencia, el de Dios. Mientras se preparaba el arca, se daba esa advertencia al mundo. Pero el mundo se dejaba llevar por lo que vivían, por lo que les causaba risa, diversión, placeres. No pusieron oído y creyeron en el plan de Dios. Mientras se preparaba el arca, estaban trabajando. Estaban trabajando, advirtiendo. Pero dice aquí la palabra de Dios, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia el de Dios en los días de Noé. La paciencia el de Dios, hermanos. El día de hoy, Dios tiene paciencia. Todavía la paciencia el de Dios. Depende de usted y de mí si queremos realmente salvarnos. Dios nos advierte, Dios nos dice, mira, yo ya te he apartado del mundo. Hoy simplemente tienes que mantenerte obedeciendo, cumpliendo hasta el fin. No dejes que nada te detenga. Vamos al 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Según de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabe una cosa? Que el mundo allá afuera, ¿sabe lo que dice? Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Correcto. Todo, para todo el mundo. Pero van a ser salvos aquellos que obedecen su plan de salvación. Para todo el mundo. Pero van a ser salvos aquellos que obedecen el plan de salvación. ¿Saben qué también dicen? Dios es amor. Satanás les da un tipo de mentalidad que les da como, tú sigue practicando lo que estás practicando. Dios es amor. Dios es amor y Dios no te va a castigar. Si Dios es amor, ¿cómo va a castigar a alguien por una eternidad? Eso es imposible. ¿Sabe lo que el mundo dice? No necesitas religión, necesitas una relación. ¿Cómo voy a tener una relación con Dios cuando no me someto a su plan? ¿Cómo voy a tener una relación con Dios cuando no conozco sus estatutos? Es como que yo dijera, no me quiero casar, pero vamos a vivir juntos. El mundo practica eso, pero ante Dios quiere que haya matrimonio, un respeto en la pareja, un respeto, un ejemplo, porque Dios constituyó el matrimonio. Pero el mundo dice, no, así nomás, ¿para qué tanto papeleo? Pero ante Dios es importante el matrimonio. Hermanos, hay muchas cosas que el mundo hace pensar. Mire aquí lo que dice la palabra, el de Dios, el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio, o sea, lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios. No te dejes engañar por lo que el mundo dice. Simplemente sé una persona buena, una persona que no hace daño a nadie y es suficiente ante Dios. Hermanos, aquel joven rico cuando vino ante Jesús y le dijo, todas esas cosas he guardado. Era una persona intachable, una persona bondadosa, una persona buena.
Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que la palabra de Dios nos dice que no importa qué tan bondadoso y bueno eres tú con los demás. Es de suma importancia. Lo que te va a salvar a ti es que obedezcas el plan de salvación y te sometas a Cristo. Rubén Dávila puede ser una persona tan buena y bondadosa que deja de su plato de comida, no come él por dárselo a los demás. Pero eso a mí no me salva, hermanos. E incluso yo puedo luchar y prepararme día y noche, las 24 horas, pasarme las madrugadas preparando un mensaje para Dios. Pero si mi corazón no está bien ante Dios, eso también, hermanos, me va a mandar a la condenación. Aunque trate de preparar el mejor mensaje, pero si mi corazón no está bien ante Dios, hermanos, también estoy condenado. Dios quiere un corazón y una fe como de Noé. Vamos, hermanos, para Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5. Génesis. Al 5. Dice la palabra de Dios. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí y en esta generación. Vamos a ir por partes. Me encanta aquí cuando dijo luego Jehová a Noé: tú y toda tu casa en el arca. Y algo tan bonito aquí, hermano, dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De ti he visto justo. Hermanos, ¿qué tan justos somos ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida ante Dios? ¿Cómo estamos trabajando ante Dios? ¿Estamos dormidos? Pues despertemos, porque es importante, hermanos, que Dios nos vea justos ante Él. Si realmente anhelamos la salvación, es importante que Dios nos vea justos. Algo muy bonito, hermanos, aquí. Pensemos en esta parte. Porque a ti he visto justo delante de mí. La importancia que Dios nos vea a nosotros justos. Pero ¿saben lo que el mundo hace? El mundo quiere verse justo ante el mundo. Esta persona es justa, esta persona es agradable, esta persona es humilde y todo ello. Y quiere ser aplaudida. Pero me pongo a pensar, Noé ante el mundo, tal vez era un loco. Tal vez Noé ante el mundo era alguien que realmente no estaba bien, una persona loca, una familia tan diferente. Una familia que tal vez ellos que decían: ¿por qué esta familia actúa de esta manera? Pero hermanos, pero él era justo ante Dios. Y me encanta aquí cuando dice también: en esta generación. En medio de una generación tan perdida, tan llena de maldad, Noé se mantuvo íntegro ante Dios, justo ante Dios. Noé no se dejó arrastrar por esa generación, sino que él luchó, hermanos, para agradar a Dios en todo. Por eso él recibe estas palabras de parte de Dios: entra tú y toda tu casa en el arca. Amigo, esta mañana, de la misma manera Dios ha visto tu corazón, ha visto el deseo de conocerle tú a Él. Por eso Dios te dice a ti esta mañana: entra tú y tu familia a esta arca que es la iglesia. Y trabajemos juntos para agradar a Dios. Versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, más el macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente.
¿qué hice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E incluso, hermanos, en el momento que ya era prepararse para entrar en el arca, aún Noé continuaba haciendo todo conforme a lo que le mandaba Dios. Algo muy importante, hermanos. Tal vez Noé no dijo, pues ya, Dios mío, ya he gastado mis fuerzas, estamos cansados y el arca está hecho. El resto encárgate tú. Ya me estás pidiendo aún más. Me dijiste que hiciera el arca, pues ya está hecha el arca. Hermanos, Noé no se sentía cansado ante Dios. Seguía obedeciendo a Dios. Y qué triste para nosotros es decir, Dios mío, pues ya fui el domingo en la mañana. Ya leí ya la Biblia suficiente el día de hoy. Actuamos, hermanos, como nuestros niños cuando tienen tarea el de hacer lectura. Dicen, no, pero ya leí como 10 minutos, ¿para qué más? No, pero sigue practicando la lectura. No, pero ya fue suficiente. Hermanos, actuamos así como nuestros niños. Dios quiere más. Quiere abundancia de nosotros. Quiere abundancia, hermanos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué hermosas palabras, hermanos. Hermanos, amigo que está esta mañana con nosotros, Dios nos advierte. En aquel día, hermanos y amigos, ya no vamos a poder decir, yo no supe, yo no me enteré. Si usted está esta mañana, está escuchando este mensaje, Dios le está diciendo que va a haber un castigo eterno. Depende de usted. Depende de usted si quiere ser como Noé, obtener esa fe y someterse a Dios. Hoy puede usted ser salvo. Hoy puede ser salvo. El enfoque esta mañana es que, así como la fe y la obediencia de Noé, en medio de este mundo malvado, lleno de maldad, de injusticia, de desamor, Noé se sometió a Dios. Demostró a Dios ese agradecimiento de ser apartado, de ser elegido por Dios para ser salvo. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios por habernos apartado del mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos y dispuestos a amarle a Dios, que no somos parte de ese castigo que el mundo va a recibir? Hoy usted tiene la oportunidad de venir al Señor. Hoy tiene la oportunidad de ser salvo. Hoy tiene la oportunidad de adquirir esa salvación para usted y los suyos. Pero depende cuánto se ame a usted mismo y cuánto ame a los suyos y cuánto ame a Dios sobre todo. Dios quiere salvación para usted. A través de su Hijo encontramos el perdón. A través de su Hijo. Nos vamos a poner de pie. Vamos a entonar un cántico de invitación. Si usted está dispuesto a obedecer a Dios y ser apartado por Él, se va a quedar de pie al terminar el cántico de invitación. Bendiciones, hermanos.